Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos escuchan en su canal Polémicos de YouTube. Soy Xicoténcatl Delgado Santiago y estamos haciendo algunos recuentos históricos relacionados con Tlaxcala, la Tlaxcala del siglo XVI, que conformó prácticamente desde sus raíces las bases de todo un país desde ese siglo. Fue en agosto, 13 de agosto de 1521, cuando después de una guerra sangrienta, podría considerarse una guerra civil entre todos los pueblos aliados a los españoles que derrotaron a los mexicas, y que en realidad fue una guerra civil cuyo catalizador mayor fueron los españoles, porque no podríamos decir de ninguna manera que fueron los españoles los que conquistaron Tenochtitlan, sino más bien el enojo de todos los pueblos oprimidos por los mexicas durante cerca de 100 años, los que al ver la oportunidad de aliarse como pueblos oprimidos, se juntaron todos y fueron a la batalla final, cuyo desenlace de esa noche del 13 de agosto de 1521 fue la derrota estrepitosa de Mexico Tenochtitlan. Se habla incluso en las crónicas que esa tarde-noche trágica cayó una verdadera tormenta como una forma del cielo para manifestar tal vez el dolor de la caída de una de las tantas culturas de los pueblos mesoamericanos que habían existido a lo largo de varios siglos. Y hay que recordar que los mexicas constituyeron la última cultura que se asentaron en Mesoamérica, pero que previamente a su existencia de casi 200 años, por supuesto, existieron muchas otras, como los teotihuacanos, los toltecas, los mayas y los olmecas, y que cada uno tuvo su periodo de nacimiento, esplendor y muerte. Tal vez Mexico Tenochtitlan fue una de las culturas que en un tiempo muy breve tuvo ese mismo desenlace o ese mismo proceso de haber nacido, crecido, tener su apogeo y morir precisamente por sus mismas circunstancias, por la opresión, por la forma en que gobernaron o intentaron gobernar a Mesoamérica, donde hubo pueblos que asumieron una plena rebeldía. Dos de esos pueblos que jamás se negaron a rendirse fueron los purépechas, o conocidos como tarascos, y los tlaxcaltecas. Y precisamente en el siguiente conversatorio que se va a realizar y que se está llevando a cabo gracias a la iniciativa del cuarto regidor, el licenciado Silvestre Aquiahuatl Toledo, acerca de las raíces de Tlaxcala y de Totolac, al fondo podemos observar lo que siempre he dicho, que es desde el ángulo del historiador antiguo Tlaxcala, porque al fondo se encuentra el asiento de los 4 señoríos que representaron esas alianzas: Tepeticpac, Ocotelulco y Aguasclán y Tizatlán. Después de los acuerdos, los pactos y todo lo que se realizó, el pueblo tlaxcalteca, por supuesto, negoció con los españoles sus nuevas condiciones de vida en libertad. Porque
habían vivido en libertad. Entonces era imposible que durante la llegada de otro pueblo asumieran un estado de opresión, porque no lo iban a permitir. Por lo tanto, llegaron a muchísimos acuerdos importantes que les dieron una jerarquía, incluso frente a otras villas, frente a otros pueblos en el resto de Mesoamérica y más allá en el norte del territorio de la entonces Nueva España. ¿Qué significado tuvo todo esto? Muchos importantes. El pueblo tlaxcalteca se puede decir que inauguró el derecho internacional, porque previo a la entrega del escudo de armas de 1535, hubo una comisión que viajó a España y se entrevistó con el rey Carlos V para llegar a acuerdos muy importantes para el pueblo tlaxcalteca. Entre otros, por supuesto, el ser considerada una noble ciudad, leal, la noble ciudad de Tlaxcala, que se asentó en ese escudo de armas. Entre otros, el ser portadores de armas, el de usar caballos, el de usar el famoso don, el de no convertirse en un lugar de encomiendas, porque hay que recordar que las encomiendas eran una especie de esclavitud que el pueblo tlaxcalteca no aceptó y no permitiría de ninguna forma, así como la exención en el pago de muchos impuestos. De esta forma, el pueblo tlaxcalteca, en el territorio corto que tal vez todo mundo pudiera notar, se debió a varios factores y de carácter estratégico de la guerra. Conociendo el carácter de los tlaxcaltecas, los españoles consideraron que no era necesario darle más territorio a Tlaxcala. Y si nos ponemos bien en la atención histórica, en realidad el territorio tlaxcalteca llegaba hasta donde hoy se encuentra la Catedral de Puebla de Los Ángeles. Es decir, así de extenso era el territorio de Tlaxcala. Sin embargo, por cuestiones estratégicamente políticas, se lo fueron reduciendo, por un lado, y por el otro hay que recordar que los tlaxcaltecas, que ya no estaban en territorio tlaxcalteca, se fueron en diferentes olas migratorias a poblar gran parte del territorio nacional, comenzando por Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León y llegando más allá de lo que hoy son los Estados Unidos, como son Texas y Nuevo México, hacia el norte y hacia el sur, por supuesto, llegando a lo que hoy son los estados de Oaxaca, Chiapas, lo que son Honduras, Nicaragua e incluso hasta el Perú. Y hubo por ahí también algunas campañas migratorias que hicieron que algunos tlaxcaltecas llegaron hasta las Filipinas. En fin, en resumen, lo que quiero plantear para todas y todos ustedes es lo siguiente. En la segunda parte, la segunda parte de las ponencias para el conversatorio sobre la historia de Tlaxcala, buscando las raíces de Totolac, tenemos obviamente como tema la entrega importante del escudo de armas para la noble ciudad de Tlaxcala en 1535. Digamos que la entrega de este documento, de este símbolo importante históricamente visto, representa algo fundamental para Tlaxcala. Es su acta de nacimiento. Y es cuando ya de manera formal nace lo que hoy es la ciudad capital de Tlaxcala en el valle, a diferencia de donde se encontraba la antigua Tlaxcala, en las colinas que estoy señalando, y donde estaban los 4 señoríos que le dieron fundamento a este país. Por lo tanto, el otorgamiento de este escudo es vital
es fundamental porque nos da a entender no solo la forma en que los tlaxcaltecas inauguraron el derecho internacional, sino la forma en que disputaron sus derechos con valor, con ese valor que les caracterizó por siglos antes de la llegada de los españoles y que por supuesto es parte del carácter del pueblo tlaxcalteca que hoy somos, aquí en el centro del país, defendiendo, por supuesto, nuestra presencia, nuestra esencia que asumimos con todo el valor real con el que se cuenta hasta la fecha y que seguimos demostrando, porque seguimos aportando no solo historia, seguimos aportando mucha cultura, entre otros valores importantes y que le dan realce a este gran territorio que he dicho ya en algunos de los polémicos. No tiene ningún problema, ningún inconveniente por el tamaño, que ha sido motivo de bullying a nivel nacional y que a final de cuentas no es importante, porque alguna vez ya les dije, hay países, al menos 5 países en el mundo que son más pequeños que Tlaxcala y que sin embargo son potencias económicas a nivel mundial. Así que, amigas y amigos, les agradezco de todo corazón que nos sigan en este su canal Polémicos, porque vamos a seguir generando polémica para la historia contemporánea de este país, por supuesto, de Tlaxcala, un gran estado, y de mi gran municipio que tanto